Registro de investigación. 47.2. 191b fecha galáctica. 7,249.3 sujeto especies primitivas. Análisis sistema del alma, planeta 3, Tierra LED. Investigador antropólogo senior Sheno. Blur cuando el Departamento de Investigación de Especies Primitivas del Consejo Galáctico descubrió por primera vez el Internet de la Tierra. Pensamos que finalmente habíamos ganado el premio gordo, una especie no contactada transmitiendo toda su información al espacio como un letrero gigante de neón que decía vengan a estudiarnos. Lo que no nos dimos cuenta fue que estábamos a punto de tropezar con la mayor confusión antropológica desde el gran malentendido de Zach, donde pasamos 3 siglos pensando que su artefacto religioso principal era un objeto sagrado solo para descubrir que en realidad era un cepillo de baño. Me asignaron al antropólogo senior Seno Blur para liderar el equipo de investigación. Mi primer error fue ofrecerme voluntario para la división de análisis militar. Mi segundo error fue tratar de darle sentido de la estructura militar humana. Mi tercer error fue asumir que los humanos pensaban como seres racionales. Empezó de manera inocente. Estaba mirando algo llamado YouTube, cuando descubrí docenas de vídeos que mostraban fuerzas militares humanas. Los algoritmos seguían sugiriendo más contenido y pronto me encontré viendo lo que llamaban vídeos de reclutamiento. Fue entonces cuando noté algo peculiar. Seguían refiriéndose a sus guerreros de élite como fuerzas especiales. Ahora en cualquier estructura militar racional asumirías que especial significa excepcional o superior, pero luego encontré imágenes de sus fuerzas regulares, las que no llamaban especiales, las que eran supuestamente normales. Observé con horror cómo estos soldados regulares llevaban cargas que eran el doble de su peso corporal a través de terrenos que matarían a la mayoría de las especies. Cargaban a través del fuego, nadaban a través de aguas heladas, saltaban de máquinas voladoras y parecían tratar el sueño como una actividad opcional. Y estos eran los normal. Unos asistente de investigación. Kung, llamé con mis sacos de voz temblando. Ven a ver esta filmación. Kung se deslizó hacia mi estación de trabajo. Los 7 me acechan, concentrados en la pantalla. Lo que parece ser el problema investigador principal son sus fuerzas regulares, no sus especiales. Sus regulares. Kun se acecha. Se puso rígido. Eso no puede ser correcto. Están levantando esos contenedores de metal como si estuvieran hechos de espuma. ¿Y por qué están siempre gritando? Es su equipo audio funcionando mal. No, Kun, hacen eso para motivarse. Lo llaman cadence. Es como cantar, pero enojados. Pasamos los siguientes 3 ciclos analizando su terminología militar, creciendo más confundidos en el momento en que tenían algo llamado núcleo marino que no tenía nada que ver con la biología marina. Su fuerza aérea rara vez iba al espacio a pesar de tener la tecnología y la mayoría desconcertante de que todos sus Navy SEALs no fueran de hecho mamíferos acuáticos. Cuando finalmente compilamos nuestro informe inicial para el Consejo Galáctico, parecía una historia de terror, pero el proceso burocrático que siguió fue incluso más aterrador que nuestros hallazgos. Formulario 27B6. El secretario del Consejo exigió que usted debe presentar una solicitud de investigación de especies potencialmente aterradoras, pero esto es urgente. Fingo, que probó a estos humanos, llenó primero el formulario 93X, el documento de clasificación de especies previa a la investigación. Bueno, no, pero ¿y dónde está su formulario 42, el permiso de análisis de terminología militar no estándar? Para cuando terminamos de presentar todo el papeleo, 3 equipos de investigación más habían descubierto independientemente el Internet de la Tierra y presentaron sus propios informes. Preocupados por el pánico, la Cámara del Consejo estaba en caos. Se convocaron reuniones de emergencia, se formaron comités para formar otros comités, y todo en lo que podía pensar era una pregunta candente: si estas eran sus fuerzas regulares, ¿qué demonios eran sus fuerzas especiales? Como poco sabía que estábamos a punto de descubrir y que redefiniría el significado de especial de maneras que mantendrían a nuestros psicólogos Shenos despiertos durante décadas. Segunda parte. El primer contacto salió mal. Informe de campo 4729C. Fecha galáctica 7249.4. Tema: contacto inicial. Evaluación. Líder: Capitán Explorador Sip Zop. Mirando hacia atrás, realmente deberíamos haber
Investigado más antes de enviar una nave exploradora, pero no, el Consejo Galáctico. En su sabiduría infinita decidió que se requería una evaluación inmediata después de todo. ¿Qué tan peligrosos podrían ser realmente estos humanos? Nuestra nave exploradora, el GCS. Probablemente bien, fue enviada con lo que el Consejo llamó tiempo óptimo. Llegamos durante algo que los humanos llamaron un fin de semana, lo que asumimos que significaba que su ejército estaría en reducción. La preparación es otro ejemplo fascinante de lo equivocado que se puede estar mientras se recopilan datos técnicamente precisos. Aterrizamos en algo llamado un área de entrenamiento de la Guardia Nacional, pensando que este sería el lugar más seguro para encontrar sus unidades militares más básicas. Según nuestra investigación, estos eran soldados ciudadanos, lo que presumiblemente significaba que eran una especie de milicia civil apenas entrenada, solo soldados. En el tiempo parcial, el primer humano que encontramos fue un sargento Miller que estaba haciendo algo llamado fumar las almas de su unidad para lo que él llamó un importante Charlie Foxtrot durante una tormenta de armas. Todavía no estamos seguros de lo que eso significaba, pero ver a estos guerreros de fin de semana llevar troncos mientras se arrastraban por el barro fue esclarecedor. Saludos, guerreros primitivos. De tiempo parcial. Anuncié usando nuestro software de traducción más diplomático. Venimos en paz para evaluar sus capacidades militares. El sargento Miller simplemente nos miró por un momento, luego miró a sus tropas y luego a nosotros. Esperen, todos ustedes también vieron esto o lo hizo el primer teniente Jones. Spike nuevamente el suministro de agua. Antes de que pudiéramos explicar que, de hecho, éramos extraterrestres reales, nuestros sensores detectaron otro grupo de guerreros que se acercaba desde el oeste. Estos estaban vestidos con un camuflaje elaborado y llevaban lo que parecía ser primitivo. Armas de proyectiles con munición de colores. Nuestro especialista cultural Yip Yip declaró con confianza que estos deben ser sus fuerzas de élite. Observen el equipo especializado y los patrones de movimiento táctico. El grupo estaba involucrado en una especie de ritual de combate lanzándose entre los árboles y gritando cosas como cúbreme, hermano y cuidado con tus 6, amigo. Claramente, pensamos que estos deben ser sus mejores guerreros. Fue entonces cuando aparecieron los militares reales. 3 vehículos enormes. Aparecieron sobre la cresta acompañados por el sonido atronador de lo que los humanos llaman sol afortunado que brillaba desde algún lugar. Una voz retumbó en el valle. Atención personal no autorizado. Esta es un área de ejercicios de fuego real. Por favor, desalojen inmediatamente. Oh, gracias al consejo. Yip yip. Susurró que deben ser sus fuerzas regulares. No veo mucho menos intimidantes que esos guerreros de paintball de élite. Entonces, observamos cómo estas fuerzas regulares establecieron un perímetro en 30 segundos desplegaron algo llamado Musa, que luego supimos que era un arma que técnicamente podría clasificarse como un pequeño destructor estelar y que se coordinaba con activos orbitales que ni siquiera habíamos detectado. Señor, nuestro piloto susurró, creo que tal vez hayamos calculado mal. El sargento Miller todavía nos miraba con lo que parecía ser una leve diversión. Tomó un largo sorbo de algo llamado Monster Energy antes de hablar. Todos eligieron un día infernal para invadir las montañas del 10M. Haciendo sus cursos de calificación. Los marines están haciendo operaciones conjuntas con la Fuerza Aérea y estoy bastante seguro de que esos SEAL todavía están enojados porque alguien les robó su polvo de proteína. No estamos invadiendo. Protesté. Solo estamos aquí para clasificar sus capacidades militares. Oh, Miller sonrió. Entonces querrás quedarte para cuando aparezcan las personas realmente aterradoras. Arriba quieres decir. Que estas no son tus fuerzas. Especial es la risa que siguió. Perseguirá mi pesadilla para siempre incluso los guerreros de paintball que resultaron ser algo llamado soplones de aire parecieron encontrar esto divertido mientras nuestra nave despegaba en lo que absolutamente no fue una retirada impulsada por él. Pánico. No pude evitar notar que cada humano presente desde las tropas de la Guardia Nacional hasta los soplones de aire y las fuerzas regulares se movían con él. Tipo de precisión coordinada que sugería que hacían este tipo de cosas. Por diversión mi informe final al Consejo contenía solo una línea L tal vez. Necesitemos revisar nuestra definición de transcripción de sesión de emergencia especial. Cámara del Consejo Galáctico, un sujeto humano.
Evaluación militar crisis presente miembros del Alto Consejo Almirante Cizak equipo de investigación. La sesión de emergencia del Consejo Galáctico comenzó exactamente como esperarías, con un caos completo. Las pantallas holográficas mostraban varias imágenes militares humanas, cada una más preocupante que la anterior. La Cámara del Consejo, normalmente un modelo de discurso digno, se había convertido en algo parecido a un patio de comidas humano durante lo que llaman Viernes Negro. El consejero superior Vexor golpeó su mazo de gravedad 17 veces antes de lograr algo parecido a una orden. Investigador principal, por favor, presente sus hallazgos. Me aclaré la garganta y subí al podio de presentación. Honorables miembros del Consejo, lo que están a punto de ver puede perturbarlos. Estas son grabaciones inalteradas de actividades militares humanas. El primer holograma mostró a soldados humanos haciendo algo llamado PT. Como pueden ver, les expliqué que sus fuerzas regulares participan rutinariamente en sesiones de tortura voluntarias que llaman entrenamiento físico. Hacen esto antes de comenzar con sus deberes militares reales. El almirante Zack, recién nombrado jefe de la Fuerza de Defensa Galáctica, se burló de su armadura ceremonial. Tintineó mientras ajustaba su postura. Claramente esto es Propaganda destinada a intimidar a potenciales adversarios con el debido respeto, almirante. Continué. Esto es de algo llamado TikTok, es donde sus soldados publican vídeos recreativos. 7 miembros del Consejo se desmayaron. El siguiente holograma mostró entrenamiento de infantería estándar. Observe cómo se espera que sus fuerzas regulares funcionen con tan solo 4 horas de sueño, considerando el café como un traje capaz de reemplazar el descanso. Lo llaman así. Martes imposible. El almirante Zack declaró: ninguna especie puede mantener el combate. Efectividad en tales condiciones. Deben estar usando mejoras de rendimiento. Lo están, lo confirmé. Los llaman bebidas energéticas y, a pesar de que más miembros del Consejo se desmayaron, pero seguramente el almirante Zack insistió, estas deben ser sus unidades más elitistas. No, almirante. Estas son sus fuerzas regulares, las que no consideran especiales. La Cámara del Consejo estalló de nuevo. Alguien exigió que clasifiquemos a los humanos como una clase 7 especies aterradoras. Alguien más sugirió que pretendiéramos que nunca encontramos la Tierra. Un investigador junior en la parte de atrás simplemente se acurrucó en una bola murmurando algo sobre los marines humanos y su peculiar obsesión con algo llamado crayones. Sin embargo, el almirante Zack sigue escéptico. Esto es claramente un engaño elaborado que ninguna especie mantendría. Fuerzas militares de este calibre como sus unidades estándar. Propongo que enviemos una misión diplomática para evaluar sus verdaderas capacidades. Traté de protestar. Thuen. Trait de protestar. Incluso el secretario del Consejo todavía está procesando nuestra pila de formularios. Traté de protestar, pero el almirante Zack había decidido que enviaríamos a nuestros mejores diplomáticos. Después de todo, ¿qué tan malas podrían ser realmente sus fuerzas especiales? Las palabras resonaron siniestramente en la sala del Consejo. En algún lugar, un sargento humano probablemente estaba percibiendo una oportunidad de entrenamiento, pero aún no lo sabíamos. Muy bien, el alto consejero Vexor declaró, tratando de mantener alguna apariencia de protocolo, pero deberíamos establecer algunas. Directrice. Primero, no hay contacto directo con sus fuerzas especiales. Todos estuvieron de acuerdo. Coro. Segundo, no visitar sus instalaciones de entrenamiento. Definitivamente, de acuerdo. Y tercero, agregó, absolutamente no aceptar ningún desafío o reto del personal militar humano. Almirante. Zack parecía ofendido. Segueramente no crees que sus guerreros tendrían algo llamado momentos de sostén. Cerveza interrumpí. Confía en mí. Esta regla es necesaria. Mientras el Consejo redactaba los parámetros de la misión diplomática, no podía quitarme la sensación de que estábamos a hacer que todo fuera mucho peor. Después de todo, todavía no habíamos descubierto por qué llamaban a sus guerreros de élite fuerzas especiales. Estábamos a descubrirlo y el almirante Zack estaba a aprender que a veces el escape ISM puede ser peligroso para
La dignidad de uno. Informe de contacto diplomático. 4729 de ubicación sede. De las Naciones Unidas, Nueva York, presente almirante. CISAC. Equipo diplomático. Varios humanos. Militares. Representantes. Nota este. Puede ser mi último informe. Blob. La misión diplomática comenzó exactamente tan bien como esperabas. Cuando el almirante Thatch insistió en reunirse en la ONU en lugar de en un ejército instalación. Después de todo, declaró lo peligrosos que podían ser en un edificio civil. Esas se convertirían en sus famosas últimas palabras. Bueno, no literalmente las últimas, pero ciertamente marcaron el final de su carrera. Como el oficial militar más confiadamente incorrecto de la galaxia. Llegamos durante algo llamado el día de la reunión de jefes conjuntos, lo que significaba que los representantes de todas las ramas militares humanas estaban presentes. El secretario general de la ONU nos saludó con el protocolo diplomático apropiado. El almirante CISAC, todavía convencido de que todo esto era un elaborado bluff, decidió ir directo al grano. Entendemos que ustedes mantienen guerreros de élite llamados fuerzas especiales. Anunció que solicitamos una demostración de sus capacidades. Los representantes militares humanos intercambiaron miradas que solo puedo describir como peligrosamente divertidas. Tal vez, sugirió el general Thompson, que deberíamos comenzar con una descripción general de nuestras fuerzas regulares. No es necesario. El almirante Thatch declaró con confianza. Hemos visto sus fuerzas regulares. Bastante impresionantes. Propaganda, por cierto, pero estamos aquí para evaluar a sus verdaderos guerreros de élite. Fue entonces cuando las cosas empezaron a ir mal. Bueno, más mal. Primero hubo una confusión sobre los Navy SEALs. El almirante Thatch solo había leído por encima los materiales informativos. Asumí que en realidad estaban hablando de mamíferos marinos. ¿Entrenas a las criaturas acuáticas para el combate?, preguntó, genuinamente impresionado. Muy innovador. Bueno, un comandante de la Marina respondió con una cara completamente seria. Aunque en realidad no son focas. Supongo que sí. Pasan mucho tiempo en el agua y son tan ruidosas como las focas cuando están en el comedor. Luego vino la confusión de los marines contra el ejército, la marina, la fuerza aérea y la fuerza espacial. Déjenme entender esto correctamente. El almirante Thatch dijo que su confianza finalmente se estaba agrietando. Su fuerza marítima lucha en tierra. Su fuerza aérea controla el espacio. Su fuerza espacial maneja la guerra cibernética y tu ejército tiene más aviones que tu fuerza aérea. No olvides a la guardia costera. Alguien agregó amablemente que protegen. Thatch preguntó todo. Al parecer, llegó la respuesta. Las cosas realmente se complicaron cuando intentamos clasificar sus capacidades. El almirante Thatch había creado una presentación ordenada con categorías y clasificaciones. Los humanos encontraron esto divertido, por lo que el general Thompson dijo: al examinar nuestro sistema de clasificación, desea clasificar nuestras fuerzas de menos a más especiales. Precisamente Thatch declaró: bueno, el general reflexionó, eso va a ser difícil, considerando que nuestras fuerzas regulares ya pueden. Procedió a enumerar las capacidades que hicieron que varios de los miembros de nuestro equipo diplomático solicitaran el retiro inmediato, pero esas son solo sus fuerzas regulares. Thatch protestó débilmente. Está bien, el general sonrió. Quería saber sobre nuestras fuerzas especiales. Fue entonces cuando se abrió la puerta de la sala de reuniones. Entró el humano de apariencia más común que jamás había visto. Sin uniforme elegante, sin armas visibles, solo una taza de café y una expresión cansada. Este es el sargento maestro Davis. El general Thompson se presentó. Estaba en el vecindario y pensó en pasarse. El almirante Thatch todavía se aferraba a sus últimos restos de escepticismo. Parecía poco impresionado. Este es uno de sus operadores de fuerzas especiales. El sargento maestro Davis tomó un largo sorbo. De café no, señor, respondió, yo solo me encargo. De su papeleo bien. Alguien tiene que documentar todo él. Hizo un gesto vago, ya sabes, cosas que no suceden oficialmente. Ahí fue cuando el almirante Thatch finalmente se dio cuenta si esta era la persona que solo manejaba su papeleo. La reunión terminó poco después. El almirante Thatch citó una necesidad urgente de reevaluar ciertas suposiciones estratégicas. Escuché que luego presentó el aviso de retiro más largo en la
Historia militar galáctica, solo una palabra. Repetita durante 17 páginas. No mientras nos preparábamos para irnos el maestro. Sargento Davis se me acercó, ya sabes él. Dijo casualmente, todos ustedes parecen terriblemente preocupados por nuestras fuerzas especiales, ¿no son sus guerreros? De élite. Le pregunté, se rió. Digamos simplemente que los llamamos fuerzas especiales porque llamarlos como realmente son violaría varias leyes internacionales. Convenciones. No dormí durante 3 ciclos después de esa parte 5. La verdad. Reveló informe clasificado, solo ojos. Estado pánico justificado, sujeto final. Evaluación de clasificación militar humana, autor ex investigador. Superior borroso, actualmente involuntario. Exilio. La realización golpeó al Consejo Galáctico como un marine humano que acaba de descubrir que alguien se comió el último crayón. No era que hubiéramos entendido mal las capacidades militares humanas, es que habíamos entendido mal fundamentalmente lo que los humanos consideraban normal. La sesión de emergencia que siguió a la misión diplomática hizo que la anterior pareciera una discusión tranquila. Sobre política fiscal, representantes de 17 especies diferentes exigieron la reclasificación inmediata de la Tierra 3. Más propusieron que pretendiéramos que todo el sistema del alma era solo una alucinación colectiva. Déjenme asegurarme de que entiendo esto correctamente. El alto consejero Baxter dijo que su voz temblorosa, sus fuerzas regulares ya son capaces de cosas que la mayoría de las especies considerarían imposibles. Sí, lo confirmé, y sus fuerzas especiales están tan lejos de eso que tienen que usar la palabra especial porque usar una terminología precisa asustaría a los civiles. La Cámara del Consejo estalló en caos de nuevo, pero ¿por qué? Alguien gritó. ¿Por qué mantener las fuerzas regulares a un nivel tan alto de capacidad si sus fuerzas especiales son aún más Aterradoras. Fue entonces cuando Kung, que había estado analizando datos psicológicos humanos, se aclaró la garganta. Sacos, creo que puedo explicar que los humanos tienen este concepto llamado establecer el listón. Sus fuerzas regulares establecen una línea de base que se consideraría élite por cualquier estándar razonable. Esto significa que sus fuerzas especiales no necesitaban terminar. Todos lo entendemos, sus fuerzas regulares ya eran combustible de pesadilla. Sus fuerzas especiales eran lo que sus fuerzas regulares tenían pesadillas sobre el comité de clasificación. Tuvo que crear algo completamente nuevo. Categoría solo para manejar esto. Revelación accidentalmente aterradora. Se convirtió en una designación oficial con la Tierra como su primer y único miembro, pero empeoró. Un investigador junior descubrió algo llamado vídeos de reclutamiento. Para sus fuerzas regulares, estos supuestamente fueron diseñados para atraer nuevos miembros. Mostraban ejercicios de entrenamiento que calificarían como desafíos de supervivencia extrema. En la mayoría de los mundos lo hacen voluntariamente. ¿Alguien preguntó o mejora? Kunk agregó. A veces sus fuerzas regulares y fuerzas especiales se entrenaban juntas. Lo llaman motivación. 3 miembros más del Consejo se desmayaron. Luego vino el informe del equipo de análisis cultural. Aparentemente los humanos tenían algo llamado películas de acción donde representaban a sus fuerzas especiales. Pensamos que obviamente eran exageradas. Para Entretenimiento. En realidad, Kun corregido. Según nuestra investigación, los operadores de fuerzas especiales reales a menudo consultan sobre estas películas para hacerlas más realistas. Si aparentemente las cosas que realmente hacen parecerían demasiado irreales para el público humano. Ese fue el momento en que el Consejo Galáctico se quedó oficialmente sin capacidad para el horror. Fue como ver a una computadora tratar de dividir por cero. Sus cerebros simplemente se niegan a procesar más información sobre las capacidades militares humanas. El informe final del Comité de Clasificación contenía solo una información sustancial. Párrafo. Las fuerzas militares humanas operan en una escala que desafía la clasificación convencional. Sus fuerzas regulares por sí solas calificarían como unidades de élite según los estándares galácticos. Sus fuerzas especiales, bueno,
Hemos decidido que es mejor para la salud mental de todos no elaborar acciones recomendadas, actualizar los protocolos de primer contacto para incluir la frase por favor no nos lastimen en al menos 17 idiomas mientras termino este informe desde mi exilio voluntario. En una pequeña y agradable luna muy lejos de la Tierra no puedo evitar preguntarme qué hubiera pasado si simplemente no hubiéramos investigado, qué hubiera pasado si los hubiéramos dejado solos con sus aterradoras fuerzas regulares y sus aún más aterradoras fuerzas especiales, pero no. Teníamos que saberlo y ahora nunca podemos dejar de saberlo. Al menos finalmente entendimos por qué los llamaban fuerzas especiales. No fue porque eran de élite, fue porque eran absolutamente aterradoras más allá de toda comprensión racional. Fuerzas no cabía en los uniformes. Parte 6. La resolución final. Adenda al archivo clasificado. 4729. Fecha galáctica. 72501 Estado Nota Celeda Permanentemente. Este documento debe leerse solo después de firmar 17 exenciones de responsabilidad. La respuesta del Consejo Galáctico a la situación militar humana fue en retrospectiva perfectamente racional. Entraron en pánico de manera ordenada y burocrática. Primero, crearon un sistema de clasificación completamente nuevo solo para humanos. Las categorías iban desde preocupantes hasta profundamente preocupantes hasta por qué hicimos contacto con la Tierra. Logró calificar para todas ellas. Simultáneamente luego vinieron las nuevas regulaciones. Mi favorita personal fue la Regulación 7. 249b, extraoficialmente conocida como la Directiva de no meterse con los monos locos. Contiene pautas tan útiles como en caso de encontrarse con personal militar humano, no desafiarlos a ninguna agresión física. Actividades no acepten sus ofertas de mostrarte algo genial. Si dicen mira esto, evacúa inmediatamente. Y nunca jamás les pidas que te sostengan la bebida. Mientras tanto los humanos permanecieron completamente ajenos al pánico galáctico que habían inspirado. Simplemente siguieron haciendo sus aterradoras cosas humanas como correr ultramaratones por diversión o tener competiciones para ver quién podía llevar los objetos más pesados por las montañas. El informe final de nuestro departamento de antropología, antes de que todos solicitaran transferencias para estudiar bacterias extremófilas agradables y seguras, incluía esta observación: los humanos no entienden realmente que son aterradores, creen que están siendo amistosos. Sus fuerzas regulares consideran su entrenamiento básico. Sus fuerzas especiales son solo sus fuerzas regulares con entrenamiento adicional y un presupuesto más grande para café y batidos de proteínas. Realmente no ven ¿por qué tanto alboroto sobre el recién formado Departamento de Contención Humana? Y oh, Dios, por favor no dejes que se aburran de HC. OGLTHGB estableció puestos de observación permanentes a distancia seguras de la Tierra. Su misión principal es asegurarse de que los humanos se mantuvieran felices y ocupados en su mundo de muerte y no decidieran difundir su particular marca de terror amistoso al resto de la Galaxia. En cuanto a mí, presenté mi informe final y me instalé en una linda y tranquila luna donde lo más peligroso es la ocasional lluvia de meteoritos. Pasé mi jubilación escribiendo un libro titulado ¿Por qué lo especial es a veces un eufemismo para oh, Dios mío, no? Se convirtió en lectura obligatoria en la Academia Galáctica, pero quizás el epílogo más revelador vino de una fuente improbable. Un equipo de Antropólogos humanos, que finalmente habían notado nuestros puestos de observación, nos enviaron un mensaje. Hola, notamos que ustedes nos están observando y quieren bajar y pasar el rato. Podríamos hacerlo. Algunos ejercicios de entrenamiento conjunto. Será divertido. El mensaje fue clasificado inmediatamente como un arma potencial de terror masivo. La respuesta oficial del Consejo Galáctico, después de 6 meses de reuniones del comité, fue un gracias educado, pero estamos bien aquí arriba, a lo que los humanos respondieron, no hay problema. Avísennos si cambian de opinión. Siempre estamos felices de hacer nuevos amigos, y eso quizás sea lo más aterrador de los humanos. No intentan dar miedo, solo son amigables, muy amigables, con suficiente potencia de fuego para conquistar accidentalmente una pequeña galaxia. Postdata. Este documento se almacenará en la misma instalación segura que las imágenes de sus fuerzas regulares, haciendo algo llamado el baile del pollo durante su día de diversión obligatorio.
Algunas cosas son demasiado aterradoras incluso para que los antropólogos seno más empedernidos las contemplen. Fin del informe.